El estallido de una K-47 rompió la calma matutina en Fort Benning. «Muévanse. El señuelo tiene que salir al descubierto», rugió el capitán Jake Sullivan, empujando a la frágil mujer con overol de mantenimiento hacia adelante. Vera Thompson salió a trompicones de detrás de la barrera protectora, con el chaleco táctico extra grande sobre sus estrechos hombros. Desde la torre de entrenamiento de 8 pisos, los francotiradores terroristas habían alcanzado su objetivo. «Por favor, no. Solo soy un conserje». La voz de Vera tembló, pero Sullivan ya le había dado la espalda. Detrás de ella, 15 reclutas estaban arrodillados con las armas en la cabeza. Malik Bulov, el líder terrorista chechín, rió fríamente por la radio. «Quedan 8 minutos. Envíenos un francotirador de verdad o verán cómo se desangran». Vera se encontraba expuesta en el claro, un blanco viviente para 4 rifles desde la torre. Sin embargo, en 20 minutos, esta base presenciaría la hazaña más imposible de la historia militar estadounidense. La mañana había comenzado como cualquier otra en Fort Benning, Georgia. Vera Thompson llegó a las 6 horas, empujando su carrito de limpieza por el extenso campo de tiro. A sus 34 años, se movía con la silenciosa eficiencia de quien había aprendido a hacerse invisible. Su trabajo era sencillo: limpiar armas, barrer casquillos de latón, mantener el equipo. Durante 2 años, había hecho exactamente eso. Nunca llamar la atención, nunca causar problemas. Antes de sumergirme en esta increíble historia, siento genuina curiosidad. ¿Alguna vez te has equivocado completamente sobre las habilidades de alguien? Tal vez conociste a alguien que parecía común y corriente, pero resultó ser extraordinario. Comparte tus experiencias similares en los comentarios. Leo todas y me encanta leer tus historias. Y si las historias sobre estos héroes silenciosos te llegan al corazón como a mí, dale a gracias para ayudarnos a seguir compartiendo más historias inspiradoras con quienes necesitan escucharlas. Tu apoyo lo es todo y nos permite seguir iluminando a los héroes anónimos que caminan entre nosotros cada día. La primera señal de problemas llegó a las 7:15. Vera estaba puliendo rifles en la armería cuando, desde el complejo de entrenamiento, se oyó un lejano fuego de armas automáticas. No eran las ráfagas controladas de los ejercicios matutinos, sino el caótico staccato del combate. Se quedó paralizada, reconociendo el sonido distintivo de las armas del bloque este, no las del ejército estadounidense estándar. A través de las ventanas reforzadas, observó a los operadores de la Delta Force corriendo hacia la torre. 5 francotiradores de élite se movían en perfecta formación, con movimientos fluidos y practicados. Al frente estaba el capitán Jake Sullivan, un hombre cuya reputación lo precedía. 1,90 metros, 100 kilogramos de fuerza y pericia táctica. Sullivan era conocido por 2 cosas: su impecable historial operativo y su total falta de empatía hacia cualquiera que considerara débil o inútil. La información por radio contaba la historia en fragmentos. 15 reclutas habían estado realizando un entrenamiento de puntería matutino cuando 12 Chechkins fuertemente armados emergieron de túneles de mantenimiento abandonados. Los terroristas habían estudiado la disposición de la base durante meses, eligiendo el momento perfecto. Los reclutas, chicos en realidad, la mayoría de apenas 19 años, nunca tuvieron una oportunidad. Torre segura. 15 rehenes confirmados. El inglés con acento de Volkov crepitó en las frecuencias militares capturadas. Tienen 30 minutos para liberar a 5 de nuestros hermanos de la custodia federal. Cada 10 minutos de retraso, un estadounidense muere. Sin negociaciones. Vera vio al equipo de Sullivan acercarse a la torre desde múltiples ángulos. Profesional, cuidadoso, de manual. Entonces golpeó la emboscada. Posiciones ocultas se abrieron con un fuego cruzado devastador. 3 francotiradores cayeron inmediatamente, sus cuerpos desplomándose en el suelo. Los 2 restantes, incluido Sullivan, se lanzaron a cubrirse detrás de barreras de concreto. Médico, médico.
Las llamadas llegaban desesperadas por la radio, pero los equipos médicos no podían acercarse bajo un fuego tan intenso. El récord perfecto de Sullivan se estaba disolviendo delante de todos. Su equipo diezmado en segundos. Fue entonces cuando los ojos desesperados de Sullivan encontraron a Vera a través de la ventana de la armería. Intentó encogerse para volverse invisible, pero Sullivan ya se movía. Irrumpió por la puerta, con el rostro deformado por la rabia y la desesperación. Mantenimiento. Vengan, señor. Solo soy personal de limpieza. No me callo. Sullivan la agarró del brazo y la arrastró hacia un armario de equipo. ¿Puedes correr? ¿Qué? No lo entiendo. Una pregunta sencilla. ¿Puedes correr en zigzag durante 30 segundos sin caerte? Vera asintió, con la confusión y el miedo luchando en su pecho. Sullivan le ofreció un chaleco táctico, equipo de protección militar que valía más que su salario anual. Mientras se esforzaba por ajustar las pesadas placas de cerámica, notó el sistema de comunicación clasificado integrado en el chaleco. Frecuencias cifradas crepitaban con la charla desesperada del mando. Escuchen atentamente. La voz de Sullivan era gélida. Esos terroristas necesitan objetivos. Están demasiado atrincherados. No podemos obtener un ángulo limpio. Pero si algo atrae su fuego, expone sus posiciones. No terminó la frase. No lo necesitaba. ¿Quieres que sea el cebo? No era una pregunta. ¿Es eso o ver morir a 15 niños? Tú decides. Las manos de Vera temblaban mientras se abrochaba el chaleco. A través de la ventana, podía ver la torre. 8 pisos de hormigón y acero, ventanas en cada nivel, al menos 4 tiradores, probablemente más. El terreno abierto entre su posición y la cobertura más cercana era de 60 yardas de campo de batalla. El sargento mayor Rodríguez, el miembro superviviente del equipo de Sullivan, parecía enfermo. Capitán enviando a un civil. No tenemos opciones. Sullivan gruñó. Ella corre, ellos disparan, nosotros marcamos posiciones. Es una necesidad táctica. Vera se encontró comprobando la dirección del viento instintivamente, notando las banderas en el patio de armas ondear con fuerza de izquierda a derecha. 7 clics de corrección del viento a esta distancia. El pensamiento llegó sin querer, sobresaltándola con su claridad. ¿Por qué lo sabía? Muévete cuando de la señal, ordenó Sullivan, empujándola hacia la puerta. Patrón en zigzag, impredecible. Que se lo ganen. Y si no fallan, la expresión de Sullivan lo decía todo. Pérdidas aceptables. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el patio de armas. En algún lugar de esa torre, Emma Chen, una recluta de 19 años de San Francisco, se arrodillaba con el cañón de un rifle presionado contra su sien. Se había unido al ejército para pagar la universidad, para enorgullecer a sus padres inmigrantes. Ahora le quedaban menos de 6 minutos de vida. Vera entró en la puerta con las piernas temblorosas. La distancia entre ella y la barrera de hormigón más cercana parecía interminable. Su uniforme de mantenimiento no ofrecía protección, ningún camuflaje. Destacaría como un blanco en un campo de tiro, y se dio cuenta de que ese era precisamente el objetivo. A mi señal, susurró Sullivan detrás de ella. 3, 2, un recuerdo brilló, sin ser invitado. Otro desierto, otra mañana. La voz de un observador en su oído. El viento llama 7 para 7 clics restantes. Campo 1247. Envíalo. El chasquido de un rifle. Un objetivo cayendo imposiblemente lejos. Saludos de su equipo. Entonces todo salió mal. Un objetivo. Vera salió de su escondite y corrió a toda velocidad hacia la derecha. Los primeros disparos llegaron de inmediato. El hormigón explotó donde ella había estado parada. Giró a la izquierda, su cuerpo recordando movimientos que había intentado olvidar. El distintivo estallido de los rifles Dragunov llenó el aire. Armas de fabricación rusa, las favoritas de los combatientes Chechen. Detrás de ella,
Sullivan y Rodríguez observaban, marcando. Tirador, tercer piso, esquina noroeste. Otro quinto piso en el centro. Los pulmones de Vera ardían mientras serpenteaba por terreno abierto. Una bala tiró de su chaleco, haciéndola girar a medias. Tropezó, se contuvo, siguió moviéndose. Su cuerpo conocía esta danza, la había practicado en lugares que había jurado olvidar. La barrera de hormigón estaba a 10 yardas de distancia cuando su visión periférica captó movimiento, no de la torre, sino de los francotiradores caídos de la Fuerza Delta. Uno se movía, arrastrándose lentamente. Su rifle, un TAC-50 militar, había caído justo fuera de su alcance. Sin pensarlo, Vera cambió de dirección. ¿Qué demonios se está haciendo?, rugió Sullivan. Se deslizó los últimos 5 metros como un jugador de béisbol que se roba la caza. La grava le rasgaba la ropa. El rifle era más pesado de lo que recordaba, pero sus manos encontraron los lugares familiares. Seguro, retén del cargador, cerrojo, todo asegurado, bala en la recámara. Una bala pasó junto a su oreja. Luego otra. El francotirador herido, el sargento Williams, la miraba con ojos de asombro. No lo hagas. No sabes cómo hacerlo. Pero Vera ya se movía, sintiendo el rifle como una extensión de su cuerpo. Rodó detrás de la barrera mientras las balas rebotaban en el hormigón a centímetros de su posición. A través de la mira, el mundo se redujo a una claridad perfecta. Viento. 7 clics restantes. Alcance de 1200 yardas al tirador más lejano. Ajuste de elevación para el ángulo. Los cálculos fluían sin pensar conscientemente, sus manos haciendo microajustes en la mira. Suelta el arma. La voz de Sullivan por la radio. Es una orden. Vera encontró su primer objetivo. Quinto piso, ventana central. El tirador era parcialmente visible, concentrado en las barreras donde se escondían Sullivan y Rodríguez. Controló su respiración, encontrando la pausa perfecta entre latidos. El rifle retumbó como un trueno. A 1100 metros, la cabeza del terrorista se echó hacia atrás. Desapareció de la vista, su Dragunov cayó de la ventana, resonando contra el hormigón. Las emisoras de radio estallaron en un ruido sordo. ¿Quién dispara? Identifíquese. Pero Vera ya estaba encontrando a su segundo objetivo. Esquina noroeste, tercer piso. Este fue más astuto, manteniéndose alejado de la ventana, solo visible el cañón de su rifle. La mayoría de los tiradores esperarían un tiro mejor. Pero la mayoría de los tiradores no habían pasado 3 años en Siria aprendiendo a enhebrar agujas imposibles. Se ajustó al pilar de hormigón, que ocultaba parcialmente la ventana, calculó el ángulo necesario para saltar por encima de la pared interior y apretó el gatillo con la delicadeza de la práctica. El fogonazo del cañón desde el interior de la habitación confirmó el impacto. 2 abajo, susurró Rodríguez por la radio. Quienquiera que sea, siga disparando. Coronel Rebeca Torres observaba la pantalla táctica en el centro de mando con creciente incredulidad. 3 minutos antes, se preparaba para notificar a 15 familias de la tragedia. Ahora, alguien con un rifle eliminaba sistemáticamente las posiciones terroristas con precisión quirúrgica. ¿Quién es ese tirador?, preguntó. Desconocido, señora. No es de los nuestros. Todos los francotiradores Delta están contabilizados. 3 heridos, 1 muerto. En la pantalla, otro disparo imposible. El francotirador, quienquiera que fuera, acababa de disparar a través de un espacio de 15 centímetros entre vigas estructurales, derribando a un terrorista que creía estar completamente protegido. Visualicen esa posición ahora. La grabación del dron se amplió, revelando una figura con un mono de mantenimiento detrás de una barrera de hormigón. Torres sintió que se le helaba la sangre. Conocía esa posición de tiro, esa forma exacta. Era de manual, pero no de ningún manual. Era la postura característica de alguien que desapareció hacía 3 años. Alguien que se suponía muerto. Señora.
Su ayudante la miraba fijamente. ¿Sabe quién es? Torres cogió la radio. Todas las unidades. No, repito, no te enfrentes al francotirador amigo. Es una orden directa. De vuelta en la plaza de armas, Vera había cambiado de posición. 3 tiradores caídos. Al menos uno más por delante. Pero Bulov no era estúpido. Había retirado a sus hombres restantes, usando a los rehenes como escudos humanos. A través de su mira, pudo ver movimiento en la sala principal de la torre. 15 jóvenes soldados arrodillados en línea. Terroristas detrás de ellos. La radio crepitaba con la furia de Volkov. Disparos impresionantes. Pero se acabó el juego. Mira cómo cumplimos nuestra promesa. Un terrorista agarró a Emma Chen del pelo y la arrastró hasta la ventana. La joven recluta lloraba. Sus labios se movían en lo que parecía una oración. El verdugo levantó su pistola. El mundo de Vera se redujo a la mira. 1247 yardas. Ráfagas de viento de 10 clics. El verdugo estaba parcialmente bloqueado por el cuerpo de Emma. Tenía quizás 5 centímetros del objetivo. Un disparo imposible desde cualquier punto de vista. Su dedo encontró el gatillo. El tiempo se ralentizó. En ese momento, no era Vera Thompson, la conserje. Ni siquiera era Jessica Hayes, la identidad que había usado antes. Era fantasma, y tenía una sola misión: hacer posible lo imposible. El rifle habló. La pistola del verdugo voló de su mano cuando la bala le impactó en la muñeca. Gritó, tambaleándose hacia atrás. Emma se desplomó, chica lista, dándole a Vera un segundo disparo limpio. Este dio en el centro del terrorista, derribándolo hacia atrás en la habitación. ¡Santo cielo! La voz de Rodríguez era extraña. 4 de 4 a más de 1000 yardas. ¿Quién eres? Pero la celebración fue prematura. La voz de Volkov regresó más fría ahora. Astuto. Pero todavía tengo 14 rehenes y 8 hombres. Tu francotirador ha revelado su posición. Mi turno. Vera observó horrorizada cómo los terroristas instalaban una ametralladora pesada en la ventana de la torre. El tipo de arma que podía atravesar barreras de hormigón como si fueran papel. Habían calculado bien. Tendría que salir de su escondite para obtener un ángulo sobre la posición del arma. Era una trampa. La voz de Sullivan abre paso. Francotirador desconocido, mantenga la posición. Estamos trabajando. La ametralladora abrió fuego. Proyectiles de alto calibre surcaron el aire matutino, buscando la posición de Vera. El hormigón explotó en pedazos a su alrededor. Se aplastó, sintiendo como la barrera se desintegraba sobre su cabeza. Así terminaría. No en Siria, no en una operación clasificada, sino en suelo estadounidense, fingiendo ser nadie. Había poesía en eso, supuso. Entonces lo oyó, el distintivo rugido de los rotores del helicóptero. No cualquier helicóptero, un pequeño pájaro que se acercaba rápido y bajo. La ametralladora giró hacia la nueva amenaza, dándole segundos a Vera. Giró a la izquierda, apuntando el rifle. La dotación de artilleros se recortaba perfectamente contra el cielo matutino. Un disparo para el artillero. Abre el cerrojo. Uno para el cargador. Abre el cerrojo. Uno para el portador de municiones que intentaba tomar el control. El artillero de la puerta del pequeño pájaro abrió fuego, barriendo la torre con ráfagas precisas. En cuestión de segundos, un equipo de cuerdas rápidas se estaba desplegando. Operadores de verdad, no los guerreros de fin de semana. Los terroristas lo habían esperado, pero Volkov aún tenía una carta que jugar. Se activó la fase 2. Su voz resonó triunfalmente por la radio. ¿Crees que has ganado? Revisa a tus rehenes. Vera se horrorizó al comprender a qué se refería. Los chalecos. Cada rehén llevaba lo que parecía equipo táctico estándar, pero con los cables delatores. Chalecos bomba. Alguien gritó por la radio. Todos los rehenes están manipulados. El equipo de Little Bird se quedó paralizado.
Irrumpir en la habitación desencadenaría una masacre. Volkov apareció en la ventana con un interruptor de hombre muerto. Su posición fue cuidadosamente elegida, protegida por pilares estructurales, usando a los rehenes como escudos. No hay tiro limpio. 90 segundos, gritó. Retira todas las fuerzas o todos mueren. Tu francotirador arruinó mi plan. Así que ahora ardemos todos juntos. Vera estudió la escena a través de su mira. Bulov era inteligente. Se había posicionado perfectamente. Pero había cometido un error. Estaba concentrado en el pequeño pájaro, en la amenaza obvia. Se había olvidado de ella. El disparo tendría que filtrarse entre dos rehenes, más allá de una viga de soporte, y alcanzar a Bulov en el estrecho espacio entre su chaleco táctico y su casco. A más de 1200 yardas, con ráfagas de viento de hasta 12 nudos, era más que imposible. Empezó a respirar más profundamente, reduciendo su ritmo cardíaco. El mundo se desvaneció hasta que solo quedó la mira. Viento, distancia, ángulo, objetivo. Los cálculos fluían como el agua. A su lado, el sargento Williams, herido, se había arrastrado lo suficientemente cerca como para localizarlo. Viento con ráfagas de hasta 15, susurró. Nunca lo lograrás. Vera encontró ese lugar de calma perfecta, el lugar donde había vivido en Siria, donde imposible era solo otra palabra para difícil. Su dedo acarició el gatillo. 60 segundos. Volkov gritó. Esperó. Esperó a que el viento se detuviera, a que los rehenes se movieran ligeramente, a esa perfecta alineación de factores que le daría milímetros de oportunidad. 30 segundos. Retrocedan ahora o el viento se calmará. Los rehenes se balancearon. La brecha se abrió. Vera apretó. El gatilló con amor. La bala voló certera, enhebrando la aguja imposible. La cabeza de Orlov se echó hacia atrás de golpe, y el detonador se le cayó de los dedos inertes. Alguien gritó, «Muévanse, muévanse, muévete». El equipo de Little Bird irrumpió por las ventanas. Caos controlado. Violencia profesional. En segundos, todo terminó. Vera bajó el rifle con cuidado. Sus manos finalmente comenzaron a temblar. A su alrededor, el mundo se puso en movimiento. Equipos médicos acudían a toda prisa a los heridos. Rehenes eran evacuados. Alguien gritaba que aseguraran la escena del crimen. Se puso de pie con piernas temblorosas, comenzando a caminar de regreso a la armería. Solo un conserje que había tenido suerte. Eso es todo. Nada más. Alto ahí. La voz era pura autoridad de mando. Vera se quedó paralizada mientras el coronel Torres cruzaba la plaza de armas, flanqueado por guardias armados. El rostro del coronel era una máscara de emoción controlada. «Quítese la camisa», ordenó Torres. «Señora, no lo hago. Es una orden». Con manos temblorosas, Vera se bajó la cremallera de su overol de mantenimiento, bajándolo para revelar la camiseta sin mangas que llevaba debajo. Allí, en su omóplato derecho, parcialmente oculto por la cicatriz de una vieja herida, había un tatuaje, una calavera con un guille. Traje, punto de mira sobre la cuenca vacía del ojo. Debajo, el número 2475. Torres se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. 2475 metros. La muerte confirmada más larga en la historia de la OTAN. Provincia de Kandahar, 15 de marzo de 2021. Su mirada se clavó en Veras. «Hola, fantasma. Tenemos que hablar de Siria». La multitud de soldados que se reunía se había quedado en silencio. Alguien susurró, «Fan es una leyenda. Murió en Siria». Sullivan se abrió paso entre la multitud, con el rostro repleto de emociones. Conmoción, ira, incredulidad. Acababa de usar a una galardonada con la medalla de honor como cebo. Alguien que había salvado más vidas estadounidenses de las que nadie podía contar. Su historial impecable, su reputación,
todo sobre lo que había construido su identidad, se desmoronaba ante lo que casi había causado. Vera sostuvo la mirada de Torres. El fantasma murió en Siria. Señora, solo soy Vera Thompson. Limpio rifles y barrido casquillos. ¿Qué demonios?, dijo Torres en voz baja. Sargento Mayor Jessica Hayes está arrestada por violación del Código de Justicia Militar, específicamente por alejarse de una unidad clasificada. Tiene derecho a guardar silencio. Al oír esas palabras, Vera sintió una extraña sensación de alivio. 3 años escondida, 3 años de castigo. Tal vez por fin había llegado el momento de enfrentarse a aquello de lo que había huido. Detrás de ellos, Emma Chen lloraba, sostenida por sus compañeros. Viva porque un conserje podía disparar. 15 familias recibirían buenas noticias hoy en lugar de estar destrozadas. Banderas. El sol de la mañana ascendía sobre Fort Benning, proyectando largas sombras sobre un patio de armas convertido en un campo de batalla. En el centro de mando, los teléfonos no paraban de sonar. Pentágono, CIA, NSA. Todos querían saber cómo Phantom se había escondido a plena vista. Pero una llamada destacaba. Una línea cifrada a la que solo un puñado de personas tenía acceso. Torres escuchó la voz al otro lado, palideciendo. Sí, señor. Entiendo. No, señor. Está bajo custodia. La transportaremos de inmediato. Colgó y se volvió para ayudarla. Preparen un helicóptero. Máxima seguridad. La llevamos a Washington D.C. señora. ¿Con qué autoridad? Torres levantó el teléfono. Era el asesor de Seguridad Nacional. Al parecer, Phantom es la única persona viva que conoce la ubicación de algo muy importante. Algo procedente de Siria. El ayudante asintió y se marchó a toda prisa. Torres volvió a mirar el patio de armas donde se llevaban a ver a Jessica Phantom, atada. 3 años atrás, la operación Blackwater había salido catastróficamente mal. Un equipo completo de la Fuerza Delta. Emboscada, presuntamente muerta. Solo una sobreviviente que salió del desierto con una bala en el hombro y una historia que nadie creyó. Afirmó que el equipo había sido traicionado, vendido por alguien de alto rango en la estructura de mando. Sin pruebas, la tildaron de delirante y traumatizada. Así que desapareció, se desvaneció en la noche, dejando solo preguntas y un historial de servicio legendario. Ahora estaba de vuelta, y las preguntas estaban a punto de ser respondidas. Si alguien estaba listo para esas respuestas, eso era harina de otro costal. El viaje en helicóptero a Washington duró 3 horas. Vera se sentó entre 2 guardias armados, con las muñecas sujetas con correas reforzadas diseñadas para personas con capacidades diferentes. No había hablado desde que Torres le leyó sus derechos. A través de la ventana, América pasaba por debajo, en paz, sin darse cuenta de que su seguridad a menudo dependía de fantasmas como ella. Sullivan había insistido en ir. Se sentó frente a ella, su arrogancia habitual reemplazada por algo más difícil de definir. Culpa, tal vez, o reconocimiento de que todo lo que creía saber sobre la fuerza había sido erróneo. Siria, dijo finalmente, interrumpiendo el ruido del motor. ¿Qué realmente? ¿Qué pasó? Vera seguía mirando por la ventana. ¿Importa? Todos se decidieron hace 3 años. A mí me importa. Su voz se quebró un poco. Solo usé a un ganador de la medalla de honor como cebo. Necesito entender a quien casi matan. Torres, sentada adelante, se giró en su asiento. El informe oficial dice que su equipo fue emboscado durante la operación Blackwater. 12 operadores muertos. Usted fue el único superviviente que salió del desierto con una historia fantástica sobre traición y conspiración. Fantástico, repitió Vera en voz baja. Así lo llamaban. Fantástico. El helicóptero se inclinó sobre el TOAC, iniciando su descenso hacia una instalación que no aparecía en ningún mapa civil. Vera lo conocía bien.
La habían interrogado aquí después de que Siria pasara semanas en una habitación estéril contando su historia a personas que ya habían decidido que mentía. Cuéntenos, presionó Sullivan. La versión real. Vera finalmente lo miró. Realmente lo miró. Vio más allá de los músculos y el equipo táctico al soldado que estaba debajo. Alguien que creía en el sistema, en la cadena de mando. Justo hasta que ese sistema le falló esta mañana. La operación Blackwater se suponía que iba a ser sencilla. Comenzó, su voz apenas audible por encima de los rotores. Extraer un activo de alto valor de un complejo en el este de Siria. Un tipo afirmaba tener información sobre un ataque con armas químicas planeado. 12 operadores entrando y saliendo. Protocolo fantasma. Cerró los ojos, recordando que todo era perfecto. Demasiado perfecto. El activo estaba exactamente donde dijo que estaría. Los guardias estaban posicionados exactamente como predijo nuestra información. Sin sorpresas, sin complicaciones. Debería haber sido nuestra primera advertencia. El helicóptero aterrizó en una plataforma de aterrizaje anodina. A través de las ventanas, Vera pudo ver hombres trajeados esperando. NSA, CIA, probablemente otros, todos queriendo su parte de Phantom. Lo sacamos limpio, continuó mientras los escoltaban adentro. Hace 5 clics hasta el punto de extracción. Fue entonces cuando el mundo explotó. RPGs desde todas partes. Nos dejarían llevárnoslo. Pensemos que habíamos ganado. Entonces cerraron la trampa. El interior de las instalaciones era exactamente como ella recordaba. Paredes blancas, sin ventanas, cámaras en cada rincón. Los condujeron a una sala de conferencias donde esperaban más agentes. A la cabecera de la mesa se sentaba un hombre que Vera reconoció, el subdirector Harrison, de la NSA. Él fue quien la había llamado delirante hacía 3 años. Sargento Hayes, dijo Harrison con suavidad. Bienvenido de nuevo. Ahora soy Thompson, respondió Vera. Phantom murió en Siria. ¿Recuerdas? Todos ustedes se aseguraron de eso. La sonrisa de Harrison fue como un aplauso. Hablemos de lo que saben sobre el sitio Negro 7. La sala se quedó en silencio. Incluso Torres pareció sorprendido. El sitio Negro 7 era más que clasificado. Su existencia era conocida por quizás 20 personas en todo el gobierno. Sé que es donde llevaron a nuestro agente después de la emboscada, dijo Vera. Sé que no era de la inteligencia siria. Era uno de los suyos. Sullivan se inclinó hacia adelante. ¿Qué? La información sobre armas químicas era un cebo. Vera continuó, ignorando la creciente tensión. En la sala. Toda la operación fue un montaje. Alguien quería capturar a los operadores de la Fuerza Delta, no matarlos. Nos necesitaban vivos para algo. La fachada de Harrison se quebró un poco. ¿Sugieres que la inteligencia estadounidense traicionó a todo un equipo Delta? No estoy sugiriendo nada. Te estoy contando lo que pasó. Nuestro agente, su nombre era Marcus Webb, por cierto, no la identidad siria encubierta que nos diste, nos condujo directamente a una emboscada. 12 operadores capturados, torturados durante semanas, no por información de inteligencia. Nunca preguntaron sobre operaciones ni material clasificado. Estaban realizando experimentos. ¿Experimentos?, susurró Torres. Vera se arremangó, revelando cicatrices que parecían marcas quirúrgicas precisas. Resistencia mejorada a los interrogatorios, para ver cuánto podía aguantar el cuerpo humano antes de romperse. Tenían equipo médico que solo había visto en nuestras propias miras negras. Técnicas de origen claramente estadounidense. La sala estalló. Los agentes hablaban entre sí. Negaciones y acusaciones a raudales. Harrison golpeó la mesa con la mano. Basta, sargento Hayes. Estas acusaciones están respaldadas por pruebas, interrumpió Vera. Metió la mano en la boca, trabajando en un mer trasero. Con un giro, extrajo lo que parecía un diente,
pero en realidad era un sofisticado dispositivo de almacenamiento. Todo está aquí: video, audio, historiales médicos. Sabía que nadie me creería sin pruebas, así que las reuní antes de escapar. Dejó el dispositivo sobre la mesa. 11 buenos operadores murieron en ese programa, sometidos a experimentos como ratas de laboratorio por alguien que trabajaba con fuerzas enemigas. Salí porque se descuidaron. Pensé que estaba demasiado roto para escapar. Tardé 17 días en llegar a las líneas aliadas. Harrison miró el dispositivo como si fuera una granada activa. Si esto es real, dijo Vera rotundamente. La pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto? Sullivan recuperó la voz. Tenías pruebas de la traición estadounidense, y simplemente desapareciste, te convertiste en conserje. Primero intenté con los canales adecuados, respondió Vera. Pasé 2 meses siendo llamado delirante, traumatizado, poco fiable. Alguien muy poderoso quería a Blackwater. Enterrado, así que me enterré yo mismo. Pensé que vivir como nadie era mejor que morir como alguien que sabía demasiado. Torres cogió el dispositivo y lo examinó. El ataque de esta mañana, los Chachins. No fue casual, ¿verdad? Vera negó con la cabeza. Ayer se cumplieron 3 años desde Blackwater. Alguien sabía que acabaría apareciendo. El ataque fue un cebo, como el de Siria. Sabían que si había vidas estadounidenses en juego, actuaría. Y cuando lo hiciera, tendrían la confirmación de que Phantom estaba vivo, terminó Harrison. Su rostro palideció, lo que significa que se apagaron las luces. La energía de emergencia se activó un segundo después, tiñendo todo de rojo. Las alarmas sonaron. A través de las ventanas reforzadas, Vera vio a los equipos de seguridad tomando posiciones defensivas. Harrison cogió su teléfono seguro, escuchó durante 10 segundos y colgó. Las instalaciones están bajo ataque. Equipo profesional, tácticas militares. Alguien no quiere que esas pruebas salgan a la luz. Sullivan ya se estaba moviendo, comprobando las armas. Posiciones defensivas. Mantendremos esta sala hasta que la puerta explote hacia adentro. Siguieron las granadas aturdidoras, diseñadas para desorientar. Pero Vera se lo esperaba. Se metió debajo de la mesa y sacó el arma de un guardia que había robado durante la confusión. Los atacantes llevaban equipo táctico estadounidense y se movían como operadores estadounidenses. La traición se extendió hasta las unidades activas. Vera disparó 2 balas al centro de la masa del primero a través de la puerta y derribó el segundo de un disparo en la cabeza. A su lado, Sullivan luchaba con una eficiencia desesperada. Fueran cuales fueran sus defectos, el hombre sabía disparar. Torres había volcado la mesa para cubrirse, devolviendo el fuego con serena precisión. «Buscan el dispositivo», gritó Harrison, agarrando el mecanismo dentado. Vera hizo los cálculos. 12 atacantes como mínimo. Probablemente vengan más. Munición limitada. No había forma de mantener la sala. Pero había otra opción. «Dámelo», le dijo a Harrison. «¿Estás loco? Me quieren viva. Soy la única que sabe dónde está escondida la otra evidencia. Todos son prescindibles. Dámelo y vayan al búnker seguro. Les ganaré tiempo». Harrison dudó, luego la arrojó. El dispositivo. Vera lo atrapó, se lo metió de nuevo en la boca y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», exigió Sullivan. «A terminar lo que empezó en Siria». Se movió por las instalaciones como el fantasma que le había dado nombre. Los atacantes eran buenos, pero ahora estaban cazando en su entorno. Había pasado semanas en este edificio hacía 3 años. Memorizó cada pasillo durante las noches de insomnio. El rastro de cadáveres que dejó los llevó exactamente a donde quería, al centro de comunicaciones de las instalaciones. Mientras los atacantes restantes convergían en su posición, Vera ya estaba subiendo el contenido del dispositivo a todas las principales redes de inteligencia simultáneamente. NSA, CIA, FBI, incluso aliados internacionales. La puerta se abrió de golpe. Se giró, esperando ver equipo táctico y rifles. En cambio, se encontró frente a Marcus Webb, el agente de Siria,
vivísimo y con el uniforme de coronel. Hola, Jessica, dijo Webb amablemente. He estado esperando esta reunión. Hijo de puta. Ahora, seamos profesionales. Has causado bastante. Un pequeño problema. Sabes, ese programa en Siria estaba produciendo resultados increíbles hasta que lo arruinaste todo. Experimentaste con soldados estadounidenses. Yo los mejoré. Webb corrigió la resistencia mejorada a los interrogatorios, como mencionaste. Imagina operadores que literalmente no se pueden romper. Las aplicaciones son infinitas. 11 personas murieron. Pérdidas aceptables para la ciencia innovadora. Tú, más que nadie, deberías entenderlo. ¿Cuántas muertes confirmadas tienes? ¿Phantom? ¿Cuántas pérdidas aceptables para el bien común? La carga estaba al 90%. Solo necesitaba demorarse. ¿Y ahora qué? ¿Me matas? Oh, no, eres demasiado valioso. El único sujeto que logró escapar del programa. Necesitamos entender cómo resististe el condicionamiento. No te preocupes, hemos perfeccionado nuestras técnicas considerablemente en 3 años. 95%. Webb se acercó. El arma apuntaba a su centro de masa. Suelta el arma, Jessica. Hagámoslo. Civilmente. Oyó pasos detrás de Webb. Sullivan apareció en la puerta con el rifle en alto. Sus miradas se cruzaron por encima del hombro de Webb. Sabes, dijo Vera conversacionalmente, hay una cosa que nunca he entendido sobre los operadores de Delta. ¿Qué es eso? No dejamos atrás a nuestra gente. El rifle de Sullivan se agrietó. La Webb giró su disparo en par. Vera puso 2 en su pecho cuando cayó. Entonces 1 en la cabeza para estar seguro. Cargue la carga completa. El atacante de los atacantes que le habían hecho fallado. La evidencia estaba ahí fuera, innecesaria, innegable. Los protocolos de supervisión. Allí vistiendo su uniforme de vestido. Había sido promovido después del ataque de la instalación, ofreció su elección de tareas. Había elegido convertirse en instructor, enseñando a la próxima generación a cuestionar órdenes que no se sentían bien. Te están ofreciendo una restitución completa, dijo. Tu elección de unidades, demonios, probablemente te darían una estrella si lo preguntaras. Vera tocó la lápida más nueva, Emma Chen. El joven recluta se había reindenado después del incidente de la torre, inspirado en el ejemplo de Phantom. Ella había muerto en Afganistán el mes pasado, salvando a su escuadrón de un IED. Tengo un trabajo, respondió Vera. Rifles de limpieza. Alguien necesita mantener las armas. Asegúrese de que funcionen cuando los soldados los necesiten. Ella lo miró. Es un trabajo honesto. Sullivan asintió lentamente. La oferta se encuentra. Siempre que estés listo. Mientras se alejaba, Vera notó un pequeño paquete de la lápida de Emma. Sin nombre, sin matasor. Dentro había un solo artículo, un diente, no de ella. Un partido para el que había llevado. La nota fue breve. Siria fue solo el comienzo. Ellos saben estás vivo ahora. Estar listo. Un amigo. Vera se embolsó el dispositivo y caminó hacia su auto. A lo lejos, Fort Benning se extendió bajo cielos grises. En algún lugar de esos edificios, los jóvenes soldados estaban aprendiendo a disparar, a luchar, a confiar en el sistema que los protegía. Y en una pequeña armería, los rifles esperaron ser limpiados por una mujer que ya había muerto 2 veces. Una vez en Siria, una vez en DC. Tercera vez, se prometió a sí misma, sería diferente. El teléfono en su bolsillo zumbó. Número desconocido, línea cifrada. Ella había estado esperando esta llamada durante 6 meses. Phantom, ella respondió. Te necesitamos, dijo la voz. Black Said 12. Está sucediendo de nuevo. Vera volvió a mirar a los lápidas por última vez. 11 nombres que merecían justicia. Emma Chen, que merecía venganza. Y en algún lugar, más soldados que merecían protección de su propio gobierno. Envíame las coordenadas, dijo. Algunos fantasmas, después de todo, nunca mueren. Solo esperan a que comience la próxima guerra.